La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana hermosa que el Señor ha creado para nosotros. Vamos a iniciar nuestro servicio de adoración a Él con palabra de oración. Oremos a nuestro Padre Celestial. Bendito Señor, gracias te damos porque nos has permitido reunirnos una vez más, Padre, para alabar y exaltar tu nombre. Te agradecemos todas tus bondades. Gracias por darnos la salvación. Te pedimos, Señor, que este domingo sea de bendición para nuestras vidas y sea un domingo lleno de alabanza para ti. Te amamos y te agradecemos todas estas cosas en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. En este bendito nombre oro. Amén. Bueno, hermanos, pues puestos de pie, vamos a repetir la bendición inicial que se encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Primer libro de Crónicas 29, 11. Y lo repetimos todos en voz alta con mucho gozo. Dice así la palabra del Señor. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Primer libro de Crónicas 29, 11. Así es, nuestro Señor es excelso sobre todo. De pie, hermanos, vamos a repetir el versículo del mes. Usted la tiene en su boletín, el versículo del mes. Y la ofrenda la recogemos al final. Recuerden, hermanos, al salir hay una caja allí y usted puede depositar ahí su ofrenda de acuerdo como el Señor haya puesto en su corazón. El versículo usted lo tiene del lado de los cantos hasta la parte de abajo donde dice Primera de Pedro 2:9. Ahí está. Y lo repetimos todos en voz alta. Dice así la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primer libro de Pedro 2:9. Así es, hermanos, un versículo tan hermoso. Quiero que usted medite en él. Todo el mes lo vamos a estar repitiendo. Ustedes son linaje escogido. El Señor los escogió. Quiero que piense de entre millones y millones de humanos que existen, el Señor lo vio a usted y lo llamó para que fuera usted su hijo. Qué gran maravilla el que usted pueda decir,
yo soy hijo del Dios Todopoderoso. Bueno, así cantemos, hermanos, el himno número... vamos a pasar a la lectura bíblica. Usted la tiene también ahí en su boletín. Salmo 7, versículos 6 y 8. Salmo 7. Versículos solamente los 6 y 8. Del 6 al 8, perdón. Todos juntos, hermanos. Bueno, vamos a hacerlo de una manera alternada. Ustedes lean el primer versículo, el 6, yo leo el 7 y nos unimos todos en el 8. Por favor, empiecen. Señor, por haberme dado la salvación. Qué hermoso, es hermoso pensar en esto. Bueno, los pequeños pueden pasar a su clase con la hermana Ruth. Y nosotros abrimos nuestra Biblia, por favor, hermanos, en el Salmo número 51. Salmo número 51. La predicación la he nombrado un arrepentimiento de corazón. Usted tiene Biblia ahí abajo de las bancas, hay Biblias también. Y quisiera, porque van a necesitar su Biblia, vamos a estar en el Salmo 51, pero también vamos a visitar otra cita. Así es que va a usted necesitar. Muchos de ustedes han escuchado acerca del rey David, algunos tal vez no. Si usted no creció en un hogar cristiano, tal vez nada más ha escuchado del rey David en los evangelios. Actualmente muchos de los pastores solo nos dedicamos a predicar acerca de los evangelios y algunos pastores muy pocas veces predicamos acerca del Antiguo Testamento. Sin embargo, quiero que a usted le quede bien claro que aunque algún pastor le diga, algún predicador le diga que es que el Antiguo Testamento ya no vale, que el Antiguo Testamento sigue siendo Biblia y es parte de la palabra de Dios y se compagina uno con el otro. Sin el Antiguo Testamento nosotros no sabríamos por qué el Señor Jesucristo tuvo que venir. Sin el Antiguo Testamento no sabríamos de dónde viene el Señor Jesucristo. Todo esto es importante para que nosotros lo tengamos en cuenta. Por lo tanto, nosotros estamos estudiando el Antiguo Testamento en esta ocasión en el libro de los Salmos, capítulo 51. Los estudiosos de la Biblia creen que los Salmos fueron escritos una buena parte por el rey David y una buena parte por su hijo Salomón. También hay creencia de que hay otros escritores que también aportaron, pero ellos son los mayores. Este Salmo número 51 lo escribió el rey David por sí mismo. Y en él está pidiendo piedad. Quiero que leamos algunos de los versículos. Sígame por favor con su mirada. Salmo 51, voy a leer los primeros 4 versículos. Dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Oremos. Padre, gracias te damos, bendito Señor, por esta palabra tan hermosa con la que tú nos hablas. Señor, te suplicamos que esta palabra haga el efecto que tú quieres que haga en nuestra mente y en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo, Señor, haga el cambio que nosotros necesitamos hacer. Queremos buscarte con todo corazón y entregarte, Padre, nuestras vidas. Úsame a mí en este momento, Señor, como una herramienta útil en tus manos, pero que sea tu Espíritu Santo quien traiga la enseñanza. Te amo, Señor, y te pido que nos ayudes a ponerla en práctica en nuestras vidas. En el bendito nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, oro. Amén. Como usted puede darse cuenta, el rey David está hablando y está pidiendo la misericordia del Señor para pedir perdón. Y dice, ¿por qué? Fíjese bien, dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El rey David reconoce una cosa acerca de Dios Todopoderoso, que Dios tiene una gran bondad para todos aquellos que Él ama.
porque Él, pudiéndonos haber destruido por la maldad que hay en nosotros, Él ha tenido compasión de nosotros. Y el rey David dice, conforme a tus bondades, borra mis rebeliones. Y continúa diciendo, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hermanos, cuando usted estudia la palabra y la estudia más y más, usted se da cuenta cada vez más que nosotros estamos llenos de maldad. Tenemos un corazón y tenemos una mente con tendencia a la maldad. En alguna ocasión escuché de un predicador que decía que él estaba arrepentido y se sentía muy mal porque él se acordaba que había cometido algún pecado en su vida. Y ese pecado que él había cometido es que en la calle donde él vivía había un vecino que a la orilla de su propiedad tenía un naranjo muy bonito que él cuidaba muy bien. Dice que lo podaba de tal manera que solo le quedaban unas cuantas naranjas, pero esas naranjas se hacían grandotas y muy bonitas. Dice, y en mi casa yo no tenía ninguna necesidad. Sin embargo, al pasar algún día por ese lugar, agarré las naranjas y se las corté al vecino, las tiré al piso y las deshice y me fui. Y todos le dicen, ay, pero ¿cómo puedes tú, después de tantos años, algo que hiciste de niño, cómo lo puedes tomar tan en serio? Y él dice, la cuestión es que yo no tenía ninguna necesidad de haber hecho eso. El vecino no era malo conmigo, nunca me había hecho nada, pero eso me abrió a mí en el corazón la idea de que soy malo dentro de mí. Hice algo sin que alguien me hubiera provocado. Algunas ocasiones nosotros hemos hecho eso, como jóvenes, como niños, algunas ocasiones como adultos. Algunas ocasiones lo hacemos de broma, algún compañero de trabajo, algún hermano, algún primo. Como broma se entiende, pero cuando es alguien que usted no conoce y usted nada más lo hace por hacerlo, incluso cuando usted maneja, para que aprenda. El carro de enfrente se le atraviesa y usted todavía tiene tiempo, pero le acelera para espantarlo, para que aprenda y no se ande metiendo así. Eso es usted obra sin necesidad de ser malo, obra con maldad. Y solamente le di un ejemplo vago, ¿verdad? Así, pero nosotros tenemos que entender que hay maldad dentro de nosotros mismos. Hay maldad dentro de nosotros mismos. El rey David lo reconoce y dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Algunas ocasiones nosotros no nos damos cuenta, hermanos, que nosotros pecamos en algunas ocasiones hasta con nuestros oídos. Y yo cuando era adolescente, yo llegué a escuchar predicadores decir esto y decía, ¿pero cómo? Bueno, actualmente es más fácil discernirlo. ¿Por qué? Porque usted oye música de que oyen los jóvenes con una bonche de leperadas y de cosas sexuales que dice uno, pero ¿cómo pueden escuchar esto? Bueno, el problema no es escucharlo, el problema es que les gusta escucharlo. Ahí es donde se convierte en pecado, porque usted lo oye por primera vez y lo desecha, dice, no quiero volver a escuchar esto, está bien. Pero cuando usted regrese y dice, tiene un buen beat, tiene buen esto, y lo que dicen, usted ya está pecando con aquello que usted está escuchando. No se diga ahora con los teléfonos celulares, nosotros somos prontos a poder cometer pecado con nuestra vista. Nos empiezan a meter pornografía, anuncios supuestamente de ropa interior que ya ni tienen ropa ni nada y usted está ahí viéndolo. Y lo llevan a que usted esté pensando en otras cosas. ¿Se da cuenta? El rey David no está diciéndonos algo que a él le sucedió, que a nosotros no nos haya sucedido. Dice, límpiame de mi pecado, pero esta es la parte importante que el rey dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Quiero que ustedes piensen en algo verdadero que está hablando el rey David. Cuando usted peca siendo ya cristiano, hijo de Dios, usted con frecuencia no puede dejar ese pecado pasar. Usted se siente culpable. Y usted dice, hice algo que no le agrada al Señor. Si usted no está así, usted debería de sentirse de esa manera. Porque recuerde que el Señor pagó por usted en la cruz del Calvario. Esas manos fueron perforadas, su carne fue destruida
para pagar por usted. ¿Se da cuenta qué tremendo es lo que está diciendo? Reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Cuando usted hace algo que no le agrada al Señor, usted debe de sentirse culpable. Ahora, ¿qué es lo que hizo el rey David? Vamos por favor al segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y usted va a entender por qué el rey David se siente de tal manera. El rey David se siente de una manera tremenda. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 4, voy a empezarle a leer ahí. Dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Ahora, yo quiero detenerme por un momento ahí. Ustedes pueden ver aquí que ya hay una gran falta. Aquí ya empezamos con dos faltas. La primera, el rey David debió de haber estado en la guerra. Los reyes iban a la guerra con sus ejércitos. Sin embargo, él no fue. Ahí estaba la primera falta que él ya había cometido. La segunda falta es porque no estaba haciendo lo que él tenía que hacer, estaba de ocioso. La ociosidad es un gran problema, hermanos. La ociosidad hace que sus hijos estén pensando solamente estar en el teléfono celular, que nada más estén pensando en hacer otras cosas. Cuando usted tiene a sus muchachitos ocupados, ya sea en cuestiones escolares, en cuestiones deportivas, en cuestiones del Señor, ellos tienen menos oportunidad de estar ociosos. Pero cuando usted los tiene todo el tiempo sentados en casa, están ociosos. Y lo mismo le sucede a los adultos. No nada más a los muchachitos. Usted lo está escuchando de un rey. El rey estaba ocioso. ¿Y qué fue lo que hizo? Se estaba paseando en el balcón, no tenía nada que hacer. Imagínenselo como un tipo de hoy en día con las manos en las bolsas, dándose vueltas ahí nada más porque no tiene nada que hacer. Y voltea y ve a aquella mujer bañándose. ¿Qué es la primera cosa que hizo mal el rey David? Se quedó viéndola. Hermanos, porque quiero que usted entienda que la palabra dice que cuando usted ve a otra mujer o a otro hombre y lo desea en su corazón, usted ya ha pecado con él o con ella en su corazón. Usted no es culpable de ver algo, usted es culpable de quedarse viendo algo. Si usted ve una mujer que pasa con microfalda o un hombre con una ropa muy pegada o con toda la espalda y enseñando todo, y usted se queda así, lo sigue o la sigue con la mirada, usted ya está generando pensamientos en su mente. Y eso es a lo que la Biblia le llama pecado. Porque usted ya no lo está viendo, nada más lo vio. Pero sin embargo usted lo ve y dice, esto no es apropiado, y me volteo, busco otra manera o me quito de ahí. Usted está evitando continuar en eso. El rey David no hizo eso. El rey David la vio bañándose y continuó viéndola y entonces mandó llamarla. Pero vea los detalles que nos dice. ¿Quién era la mujer? Una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer. Le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Era una mujer casada, hermanos. Y en el pueblo de Israel, ustedes tienen que saber, por las reglas, aquel que le faltaba a una mujer casada o a una virgen, tenía que ser muerto. Pero sin embargo, el rey David hace eso a un lado porque él tiene la autoridad. Y manda llamar a la mujer casada. La manda llamar. Fíjese bien, el rey David lleva de un pecado a otro, ¿verdad? Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundad y se volvió a su casa. Qué cosa tan tremenda, hermanos. Quiero también que ustedes tengan presente algo.
Algunas ocasiones nosotros pensamos que, bueno, voy a cometer este pecado y no le va a afectar a nadie. Un pecado, hermanos, que usted comete, no solamente le afecta a usted, porque su relación con Dios se ve mal, se ve rota, pero también le afecta a aquellos que le rodean. Quiero que usted sepa que aquí David, el rey David, estaba fallando doblemente ya. Estaba cometiendo adulterio con una mujer casada y él era un adúltero porque él era casado. Él estaba fallando doblemente. Sin embargo, lo que empezó con la vista de ver a aquella mujer no pudo ser detenido. Él no tuvo el valor de detenerlo y lo que empezó en su vista lo empezó a figurar en su corazón y la mandó traer sin importar las consecuencias y se metió con ella. Qué cosa tan más tremenda, ¿verdad? Esto era en el pasado, hermanos. Actualmente ya esto sucede a nivel mujeres también. Anteriormente se creía que la mujer era la víctima constantemente, ¿verdad? Que los hombres las engañaban y le decían que era soltero y finalmente se metían con ellas y sacaban ventaja de ellas. Actualmente sucede también ya en mujeres. Yo tengo un compañero que le sucedió. Es un compañero que era muy inocente y empezó a ayudarle a esta compañera en la escuela a hacer sus tareas y le empezó a hacer y ella le decía que es que ella era soltera y era una mujer joven efectivamente y era soltera y que no, y luego le dijo, bueno, la verdad tengo que decir la verdad, sí soy casada, pero ya estoy divorciada. Dice, nada más vivo con mi expareja porque pagamos la renta juntos. Y total que lo quiso convencer de que se metiera con ella, que se acostara con ella y él no quiso, dice, nos debemos solamente hasta que nos casemos. Y un día siguiéndola se dio cuenta que no solamente tenía esposo, sino que tenía hijos. ¿Se da cuenta? Eso se da de los dos lados, hermanos, actualmente. Las mujeres también tienden a engañar a los hombres para hacerlos caer. Bueno, el rey David sabía claramente que ella era mujer de Urías Eteo, ¿verdad? Y con todo la envió a traer y se metió con ella. ¿Por qué, hermanos? ¿Sabe que muchos hombres piensan que es más fácil tener relaciones con una mujer casada que no es su esposa que con una mujer soltera? Porque piensan, llegué a escuchar de mis compañeros de trabajo en México, dicen, es casada. Si sale embarazada no hay ningún problema porque es casada. El esposo carga con el muchacho. ¿Se da cuenta qué mentalidad tan torcida y tan perversa? El rey David dice, bueno, es casada, se mete con ella y no contaba con que ahora viene lo peor. Concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa del rey. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. ¿Se da cuenta el plan tan perverso del rey David? El plan tan perverso es decir, ok, me acabo de meter con ella, salió embarazada, manda a traer a su esposo, que era un general, por cierto, del ejército de Israel, estaba peleando la pelea en donde el rey David no estaba, mándalo traer y le voy a hacer cualquier pregunta y lo mando que se vaya a su casa a dormir, que se duerma con su esposa y entonces ya es su hijo. ¿Qué cosa tan más perversa? ¿Por qué esto es tan perverso, hermanos? Porque quiero que usted recuerde que el rey David es un rey escogido por Dios. Era un rey escogido por Dios y ungido por Samuel, el profeta de Dios. Quiere decir que en aquellos hijos de Dios también llegamos a cometer maldad. También llegamos a cometer maldad. Y el rey David llega a tal punto, continúa usted leyendo. Después dijo, ¿verdad?
Urías es llamado, pero lo manda a su casa, pero Urías que dice, yo no me voy a mi casa. Y se quedó a dormir, fíjese bien, un general se queda a dormir en las escalinatas del palacio. Ahí afuera se quedó a dormir el rey, Urías. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, no has venido del camino, ¿por qué pues no desciendes a tu casa? Y vea usted qué integridad tenía Urías, qué hombre de carácter. Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Esa es la integridad de un líder, hermano. Dice, el arca de Jehová, que es lo más importante, es lo primero que nombra. El arca de Jehová está allá en la batalla. Mi general Joab, que es el líder, está en la batalla. Mis soldados están en la batalla. Y yo había de venir y de comer y de beber y de meterme a dormir con mi esposa. Eso no está bien. Yo debería de estar con mis hombres en el frente, luchando. Esa es la integridad de un líder, hermano. La integridad de un líder no nada más es mandar. La integridad de un líder es estar al frente de los trancazos, al frente del trabajo, ¿verdad? ¿Vamos a hacer esto? Vamos, hermanos. He estado en iglesias donde el pastor dice, hermanos, necesitamos hacer esto, y llega y el pastor está con las manos en las bolsas y todo el mundo trabajando, barriendo, pintando, y él nada más con las manos en las bolsas. No, hermanos, uno es el líder, uno tiene que demostrar al frente. Bueno, Urías demuestra que es un hombre que teme a Dios porque menciona primeramente el arca. Y Urías respondió a él, había de beber y bajar a dormir con él. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su casa con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Aunque estaba borracho, hermanos, no fue. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. ¿Se da cuenta qué perversidad tan más grande? Lo quiere emborrachar para que borracho ya no sepa de sí y él se vaya y se meta con su mujer. Pero Urías ni borracho se va con su mujer. Y dice, entonces como no se fue, nos vamos a quedar, nos vamos a echar unas aquí y después lo voy a mandar de regreso a la guerra. Pero qué cosa tan más tremenda, hermanos, que en la mano misma de Urías le da la carta en la que le da la orden a Joab de que lo ponga al frente en lo más recio de la batalla y que todos los soldados lo dejen solo para que lo maten. Yo quiero que usted medite el pecado tan más grande que lleva cuando usted alberga un deseo en su corazón que no es del Señor. ¿Se dio cuenta este pecado que empezó con la vista? ¿Cómo fue progresando? Fue progresando y fue progresando hasta llegar a la muerte de un inocente. El inocente era Urías y lo quería matar. Hermanos, la bola de nieve que provoca un pecado no ha terminado ahí. Quiero que usted continúe leyendo. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y estoy en el versículo 17. Y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Heteo. Finalmente logran que muera Urías Heteo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucedió después, hermanos? Recuerden, ¿cómo estaba Betsabé? Estaba embarazada. Ya después de que murió, la mandó traer, ¿verdad? Y estuvo con ella y la hizo su mujer. ¿Y ahora qué sucede con el niño? El niño nace, pero enferma. Enferma. Y el niño murió también.
porque el Señor mandó por medio del profeta Natán en el versículo 12 a decirle a David que él había hecho mal y que había hecho tremendamente contra el pueblo de Dios y contra Urías y contra Betsabé. Ese es el pecado tan más tremendo que cometió el rey David y del cual se está arrepintiendo en el Salmo 51. Y esto, hermanos, nosotros estamos completamente, nos hastiamos de escuchar de alguien que ha pecado de esa manera. Pero les recuerdo que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ni aún un solo justo. No se asombre usted del pecado del rey David, asómbrese del suyo mismo, como yo me asombro del mío mismo. Asómbrese. No vea a otro y diga, ay, el hermano, ay, no, diga, yo soy igual. ¿Cómo puedo hacer para ayudar a otro cuando yo también estoy igual? Tengo que arrepentirme. Y el rey David entonces llega al Salmo 51 y es cuando él se pone de rodillas y le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Se da cuenta qué arrepentimiento tan más grande? ¿Cuándo vino el arrepentimiento, hermanos? Cuando hubo 2 vidas perdidas y una probablemente marcada para toda su vida. Betsabé, imagínense, nos habla nada más del rey David, pero imagínense cómo se sentía Betsabé, de que su esposo había sido asesinado y ahora ella es esposa del asesino. Imagínense. ¿Cuántos casos no tenemos nosotros hoy en día? Ahí en donde yo voy a hacer ejercicio, a correr, tienen televisiones y hay un canal que son casos de asesinatos que han resuelto. Hermanos, algunos de esos asesinatos, 2 de ellos me han sorprendido muchísimo y 2 de ellos fueron de esposas de pastores. Una de ellas, ella ya no quería nada con él, no sé por qué, no dicen en el show por qué, y contrata a alguien para que lo mate. Y le dice, él, el que lo va a matar, dice, pero te va a salir caro. Le dice, no importa. Dice, él tiene un seguro de $500,000, me voy a quedar con todo ese dinero. ¿Cuánto me cobras por matarlo? Te voy a cobrar $18,000. Dice, ok. Ella no sabía que él era un policía encubierto. Y fijen la muerte y fijen todo. Y cuando ella lo van a ver, le dicen, ya está, mira, ya lo matamos, aquí están las fotos, está ahí tirado ahí. El pastor no lo podía creer, hermanos. Cuando la policía lo va a ver y le dice, no lo podía creer. Y cuando le enseñan a ella las fotos, dice, está bien, en cuanto cobre te doy tu dinero. Y es cuando la policía le dice que son policías encubiertos, que su esposo vive. Pero ¿se da cuenta? La maldad en el corazón existe. Muchas ocasiones por dinero, muchas ocasiones por venganza. Pero lo importante, hermanos, es reconocer que somos pecadores, que hemos pecado. Pero lo más importante es llegar al punto al que llegó el rey David. Reconocer que somos pecadores y que necesitamos el perdón del único que nos puede dar ese perdón, el Señor. Ahora, como cristianos, nunca deberíamos de llegar hasta ese punto tan grave que ha sucedido como sucedió en la vida del rey David. Porque si nosotros permitimos que algo así suceda, quiere decir que nosotros no tenemos una buena relación con Dios. Que nosotros nos dejamos atraer por las cosas del mundo sin importarnos lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero cuando nosotros leemos cómo el rey David le pide perdón a Dios, nos entendemos cómo funciona el arrepentimiento. Y entonces lo puedo comparar con el mío mismo y saber si yo verdaderamente he tenido un arrepentimiento sincero para con Dios. Vea usted todo lo que dice el rey David. Continuemos leyendo. Lávame más y más de mi maldad
y límpiame de mi pecado, porque yo, ¿qué? Reconozco mis rebeliones. El primer paso del arrepentimiento es aceptar que soy un pecador. Y usted me ha oído decirlo una y otra vez. Si es posible, en su oración en silencio, dígale el pecado que usted sabe que cometió. Dígale: Señor, estoy arrepentido por haber visto pornografía. Señor, estoy arrepentido por haber escuchado esa música que sé que no te trae a ti la gloria. Soy arrepentido por haberme embriagado, por haber usado drogas, por haber pensado que ojalá y se muriera mi jefe o mi mamá o mi papá porque me dan órdenes que no me gustan. Dígale el pecado cuando usted reconoce que es pecador, que ha pecado contra el Señor. Dígaselo a Dios. Dígaselo al Señor. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Algunos de ustedes han escuchado ya de mí que uno de los pecados que yo tenía antes de venir a ser verdaderamente hijo de Dios es que yo era un maldiciente. Yo usaba muchas malas palabras. Y cuando yo vine a conocer al Señor como Salvador, yo le dije: Señor, yo sé que yo tengo que dejar de hacer esto. Hermanos, me costó trabajo, pero sabe, cada que yo estaba hablando con alguien, porque yo hablaba con muchas personas que usaban el mismo lenguaje, y se me salían se me hacía un nudo en la garganta, y le decía: Señor, perdóname. Perdóname, Padre, porque tú pagaste con tu cuerpo. Tú pagaste por mí, Señor, y yo aquí estoy haciendo como si nada hubiera sucedido, siguiendo usando el mismo lenguaje. Me sentía yo y estaba presente delante de mí, hermano. Y cuando eso me sucedía, todo el día yo me sentía muy mal. Vea lo que dice el rey David: porque mi pecado está siempre delante de mí. Lo tengo presente, lo estoy recordando. A cada ratito me acuerdo que te fallé, Señor. Es lo que está queriendo decir el rey David. Contra ti y contra ti solo he pecado. Y esta es otra de las partes más importantes, hermanos. Algunas personas dicen: tú tienes que ir y pedirle perdón a aquel que tú le hiciste mal. Hermanos, probablemente si la problemática es reciente estaría bien. No siempre es posible. Probablemente aquí con quien usted pecó ya murió. ¿Cómo haría usted esto? Lo importante es reconocer ante Dios que contra Él es contra quien hemos pecado. Porque Él es el Dios todopoderoso. Él es quien hizo las reglas. No pecó usted contra su esposa, que sí le hizo mal. A su esposo sí le hizo mal. Pero el pecado principal es contra Dios mismo. Contra Dios mismo. Dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos, cuando usted tiene un corazón de arrepentimiento como el del rey David y viene con el Señor, su vida cambia. Su vida tiene que cambiar. No puede seguir igual. Porque usted verdaderamente ahora es un hijo de Dios. Y está reconociendo que es con Él, contra Él con quien usted ha pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y he tenido por puro tenido por puro en tu juicio. Ahora, quiero que usted entienda algo, amigo que nos ve por primera vez o que nos está visitando. Cuando el rey David dice que Dios tiene que ser tomado por justo, quiere decir que Él no va a hacer acepción de personas. Que el que peca tiene que pagar por su pecado. Y mientras tú tengas vida, tienes la oportunidad de arrepentirte de tu pecado. Pero cuando tú estés enfrente de Dios, quiere decir que tu cuerpo ha muerto y que tu espíritu va a la presencia de Dios Todopoderoso, el juez perfecto, y vas a ser juzgado. Ahí ya no va a haber ninguna más oportunidad. Ahí solamente alguien que no haya pecado puede tomar tu lugar y te puede cubrir. Y ese alguien es el Señor Jesucristo. Y esa oportunidad solamente la puedes tomar mientras estás con vida. Porque cuando tu cuerpo ha sido entregado a la muerte y tu espíritu está enfrente de Dios,
Ya no hay más, ya estás enfrente del gran juez y solamente queda esperar qué fue lo que tú hiciste con vida. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Versículo 5 de Salmo 51. En maldad he sido formado. Hermanos, no quiero que ustedes malinterpreten este pasaje. Algunas personas piensan que las relaciones sexuales son malas y le llegan a enseñar a los jóvenes que las relaciones sexuales son malas. Las relaciones sexuales no son malas. Dios las diseñó. Las relaciones sexuales son algo tan hermoso que el Señor diseñó dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. Las relaciones sexuales no son para practicarse, nada más para tener deleite. Cuando usted no está casado. Las relaciones sexuales son para disfrutarse en el matrimonio. El Señor nos dio esa única bondad a nosotros, a los seres humanos. Los seres humanos somos los únicos seres vivos que disfrutamos de tener relaciones sexuales. Los animales solamente actúan por reacción. Solamente. Los seres humanos no. Por eso dice, en pecado me concibió mi madre. No quiere decir que ella al tener las relaciones estaban haciendo un pecado, no. Lo que está diciendo es que todos los seres humanos somos pecadores y cuando nosotros tenemos hijos, estamos concibiendo en pecado. Eso quiere decir, somos hijos de pecadores. No quiere decir que las relaciones sexuales son un pecado. Que le quede bien claro, porque por ahí hay grupos que incluso entrenan a las mujeres antes de casarse para que se vistan con unos camisones larguísimos y el hombre nunca la puede ver desnuda, se tienen que cubrir para tener relaciones con hijos y solamente pueden tener, de acuerdo a estos grupos, pueden tener relaciones cuando se están preparando para tener hijos. Y solamente en esa ocasión y se acabó. Ese no es el plan de Dios, hermanos. Ese no es el plan de Dios. ¿Usted ha leído el libro de los Cantares? Lo invito a que lo lea. Lo invito a que lo lea. ¿Verdad? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Por favor, vea el versículo 6. Cuando usted viene a darse cuenta de su pecado, es porque el Espíritu Santo le revela a usted que usted es un pecador. Porque usted puede ver alrededor de usted cuántos millones de personas hay que si usted le pregunta que si es un pecador, dice no. ¿Eres malo? No, yo soy bueno. No aceptan que son malos hasta que el Espíritu Santo se los revela. Por eso nos dice aquí, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El rey David lo que está diciendo, hermanos, no está pidiéndole que utilice ciertas herramientas. El mensaje que está transmitiendo es, solamente tú y solamente tú, Dios, me puedes hacer limpio. No hay nadie más, no hay alguien que me haga una limpia, no hay alguien que me pase un huevo cocido, no hay alguien que me vaya a limpiar de mis pecados, pero solamente tú. Y cuando tú me limpies, dice que voy a ser más blanco que la nieve, hermano. Cuando el Señor Jesucristo paga por mí, soy más limpio que la nieve. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Hazme oír gozo y alegría. Fíjese bien, cuando usted viene a conocer al Señor y se arrepiente y dice, Señor, ahora yo soy gozoso de que sé que mi pecado ha sido perdonado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Fíjese que esta predicación
es perfecta para el día de hoy que vamos a tener la cena del Señor. Porque el día de hoy nosotros vamos a celebrar la comunión que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo. Pero algunos de nosotros erróneamente pensamos que porque tenemos un problema en casa o porque posiblemente acabo de cometer algún pecado y lo tengo fresco en mi mente, no puedo tomar la cena del Señor. Hermanos, lo que usted está haciendo al hacer esto es rebelarse contra Dios mismo. Porque lo que usted está diciendo es que usted no quiere ponerse a cuentas con Dios para poder tomar la cena del Señor. Lo que usted está diciendo es que Dios ¿cómo se lo pongo? Usted tal vez se acuerda cuando usted fue adolescente. No sé si a usted le sucedió, pero a mí me pasó. Yo fui adolescente y en alguna ocasión mi papá me castigó, justamente, ¿verdad? Y yo me enojé mucho porque mi papá me castigó. Y mi papá y yo no nos hablábamos por unos días, ¿verdad? Después mi papá quiso hablar conmigo, y yo me volví digno. Dije, ahora yo no te hablo. En algunas ocasiones, así es como nosotros actuamos en la cena del Señor. El Señor dice, arrepiéntete de tu pecado y ven a la comunión conmigo. Y usted dice, yo sigo siendo un pecador y no la quiero tomar. Está rechazando la sangre misma de Dios Todopoderoso, de su Hijo que la entregó por usted. Porque usted no es capaz de pedir perdón por sus pecados. No es capaz de humillarse delante del Señor. Eso no está bien, hermano. Por eso es la cena del Señor y por eso tomamos un tiempo anteriormente para arrepentirnos de nuestros pecados. Y decirle, Señor, me arrepiento de haber pecado contra ti. Crea en mí un espíritu recto dentro de mí, dice el salmista, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Se da cuenta que cuando nosotros como cristianos hemos pecado como le sucedió al rey David, el gozo de la salvación se pierde? Usted está todo triste y está decaído. Probablemente porque en el momento usted piensa que las cosas no le resultaron como usted quería. Pero es porque usted le ha fallado a Dios. Esa es la situación. Usted le ha fallado a Dios y ha perdido el gozo de su salvación. El rey David dice, reconozco que lo había perdido por mis pecados. Un asesinato y una muerte de un niño por causa de mi pecado. Fíjese bien, qué cosa tan más tremenda. Y él dice, he perdido el gozo de la salvación. Hermano, usted puede, hermana, pedirle al Señor que le restaure el gozo de la salvación. No tiene usted por qué estar viviendo todo el tiempo cabizbajo, todo el tiempo triste porque usted cometió un gran pecado. Arrepiéntase y pídale al Señor que le restaure. Eso es lo mejor. ¿Por qué vivir una vida todo el tiempo triste, todo el tiempo cabizbajo, lamentándose por lo que sucedió, cuando usted puede vivir una vida llena de gozo porque usted es hijo del Dios Todopoderoso? Entonces, dice el versículo 13, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Fíjese bien lo que dice el rey David. Cuando tú me vuelvas el gozo de mi salvación, yo voy a dar un testimonio que aquellos que no te conocen van a querer llegar a conocerte. ¿Ese es tu testimonio? ¿Esa es tu vida? Aquellos que se rodean contigo ven en ti algo diferente, que dicen, Él es diferente. ¿Y usted los puede llevar a hablarles del Señor? ¿O usted es aquel que siempre está, o aquella que siempre está lamentándose y llorando, y ay, por lo que estoy pasando? Y todo el mundo dice, no, pues como ella no quiero ser, como él no quiero ser. Yo quiero ser como aquel, que la sonrisa está en su rostro, que la alegría, ¿por qué? Porque reconoce que es salvo, tiene el gozo de la salvación.
Oh, que ganó Trump, no importa. Que ganó Kamala, no importa. Yo estoy gozoso porque no importa, soy peregrino aquí. Los hispanos, la gran mayoría, somos peregrinos en este país. Y peregrinos en este mundo, porque vamos al reino celestial, donde está nuestra ciudadanía. Dice el Señor. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantaré mi lengua de tu justicia. Líbrame de homicidios, lo que él había hecho. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Fíjese bien lo que dice el Señor. Sacrificios no quiere. Algunas personas erróneamente piensan que flagelándose, poniéndose 2 días sin comer y haciendo esas cosas van a conseguir el favor de Dios. Aquí nos dice el rey David claramente, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Que usted verdaderamente esté arrepentido. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El Señor lo que busca es ver a alguien verdaderamente arrepentido de corazón. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Quiero que usted medite en este salmo y lo haga suyo. Cuando usted haya caído y usted esté cabizbajo, recuerde este salmo. Y recuerde de dónde había venido David, cómo llegó a este salmo, y hable con Dios de la misma manera que habló el rey David. Y dígale, Señor, contra ti y contra ti solo he pecado. Reconozco que soy un transgresor tuyo. Y restaure su gozo con el Señor. Dígale, Señor, restaura el gozo de mi salvación. Ya no quiero andar cabizbajo. Ya no quiero ser más una persona triste, porque soy victorioso a través tuyo. Vamos a tener palabra de oración. Bendito Señor, gracias porque nos has permitido estudiar esta hermosa palabra, Señor. Gracias porque a través de tu siervo, el rey David, nos permites ver, Señor, que nosotros somos muy similares a él. Pero también nos permites ver, Señor, que la misma alternativa que encontró el rey David, en la misma salida, en la misma arrepentimiento, Señor, nosotros lo podemos experimentar en nuestras vidas cuando venimos a ser honestos para contigo. Te amamos, Señor, y te pedimos perdón por nuestros pecados. Danos el gozo de la salvación. Te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el himno, es la Cena del Señor. Está en la parte de hasta atrás de sus himnarios, en una de las hojas en blanco. Está pegado aquí. Y mientras lo cantamos, quiero que usted medite en cómo está su relación con Dios. Al terminar el canto vamos a tener un tiempo para meditar en nosotros mismos y pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, y entonces pasaremos los elementos para tomar la cena del Señor. Vamos a cantar, es la cena del Señor. Su perfecta
Así puestos de pie, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11. En el versículo 28 el apóstol Pablo nos dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo nos dice lo mismo. Tenemos que arrepentirnos y probar que si hay pecado dentro de nosotros y entonces pedirle perdón al Señor. Es que en este momento vamos a inclinar nuestros rostros, a orar cada uno en su lugar. Pídale al Señor en su lugar, en silencio, que le muestre el pecado que usted no le ha dicho, que no le ha confesado, y entonces yo tendré una oración y cerraremos y entonces pasaremos los elementos. Haremos en silencio. Bendito Padre Celestial, nos acercamos ante ti, ya cada uno de nosotros te hemos presentado nuestro pecado, te lo hemos confesado, Señor. Y te pedimos perdón por cada uno de ellos. Sabemos, Señor, que tu Hijo Jesucristo ya pagó por ello. Ahora, Señor, te suplicamos, tú nos devuelvas el gozo de la salvación. Quita de nosotros aquella indignidad que no nos permite tener una comunión contigo, sino al contrario, Señor, que podamos gozarnos de estar en comunión contigo constantemente, que podamos reconocer el gran sacrificio que tu Hijo amado hizo en obediencia a ti para rescatarnos. Te amo, Señor, y te agradezco estas cosas en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro oro. Amén. Hermano Eliseo y José, ¿nos pueden ayudar, por favor? Pueden pasar los elementos. Gracias. Gracias, José. Les recuerdo que la cena del Señor es la ordenanza, una ordenanza dada a nosotros por el Señor Jesucristo mismo, y el apóstol Pablo la repite en el primer libro de los Corintios. Y es una ordenanza que todo aquel que ya ha recibido al Señor Jesucristo como Salvador y ha sido bautizado como el Señor Jesucristo fue bautizado, debe de tomar. En esta congregación practicamos lo que es una comunión abierta. Quiere decir que nosotros no requerimos que sean miembros de la congregación para tomar la cena del Señor, sino cualquiera que haya cumplido con nuestros dos requisitos la puede tomar, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo de esta manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo. Hermano Eliseo, ¿puede dar gracias por el pan, por favor? Bendito Padre Celestial, gracias que nos das la oportunidad de recordar lo que hiciste en la cruz por nosotros, más bien por nuestros pecados. Pagaste ahí, tu cuerpo fue quebrantado. Sabemos que este pan
Nomás es un símbolo de tu cuerpo que fue quebrantado. No es tu cuerpo, pero con esto podemos recordar lo que tú hiciste por los otros. En nombre de tu Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Continúa el apóstol Pablo y dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. Versículo 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, José, ¿quieres dar gracias por la copa, por favor? Bendito Padre Celestial, gracias que tú has mandado a tu único Hijo, Señor, para ser crucificado por nuestros pecados. Señor Jesucristo, esta copa es un ejemplo de tu sangre que fue derramada en la cruz, Señor, y que gracias a ti, hemos tenido un puesto en la mesa de la vida de la eternidad, Señor, y ayúdanos a repartir tu palabra y que todos vean que gracias a ti todos tenemos la oportunidad de ser salvados, Señor, porque por todo el amor que tú tuviste con nosotros. Amén. Continúa el apóstol Pablo, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y Él vendrá, ¿verdad, hermanos? Porque Él lo ha prometido. Cantemos el himno número 631. Gracias, hermanos, pueden pasar a sus lugares. 631, la primera estrofa. Muy hermoso canto. Pues antes de ser despedidos, déjeme recordarle que si usted no es hijo de Dios todavía, si usted no lleva el apellido de Dios, usted puede seguir el ejemplo del rey David y pedirle a Dios perdón por sus pecados, que Él lo va a recibir. Bueno, déjeme recordarle también que el próximo 19 de noviembre las mujeres victoriosas en Cristo tendrán su reunión a las 9 de la mañana. Separe la cita, el día, por favor, martes 19 de noviembre a las 9 de la mañana. Y todos los días a las 7 de la tarde estamos en cadena de oración para que el Señor continúe añadiendo personas a este nuevo ministerio. Y también el próximo sábado 11 saldremos a repartir invitaciones. Si el clima lo permite, aparentemente va a estar lloviendo. Si llueve no vamos a salir, pero si no llueve sí saldremos. ¿Alguna otra cosa que tengan? ¿Alguna petición? Si no, vamos a ser despedidos en palabra de oración. Bendito Señor, gracias por la gran misericordia que has tenido para nosotros, Señor. Y permitirnos, Señor, estudiar tu hermosa palabra. Gracias porque tú has preparado este mensaje para mí mismo y para cada uno de mis hermanos y amigos. Gracias también, Señor, por la compañía de nuestros invitados el día de hoy. Gracias, te pido que tú hagas una bendición especial en sus vidas. Y Padre, continúa con nosotros el resto del día y bendice la reunión de esta tarde a las 6 y continúa con cada uno de nosotros durante la semana. Te lo suplico en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor y Maestro, el Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, estamos despedidos.
La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos.